En la persecución hay consuelo de Dios. Ese es el tema. En la persecución hay consuelo de Dios. Capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios, porque ahí le demuestra a Dios, y yo le demuestro a Dios que no temo a la adversidad, sino que tengo temor de Dios, confiando de que Él nos guardará, nos librará y nos sacará en victoria. Solo 3 están en eso, ¿va? Con esos 3 estamos bendecidos. Dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Hubo y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué hacía este personaje? Y los entregaba, los acosaba, ponía temor, infundía temor. Pero vamos a orar para ver de qué Dios nos va a hablar. Amado y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento la vida de tu pueblo y presento mi vida, Señor amado. Usted conoce las necesidades, las adversidades, los problemas que se están dando socialmente. Dios mío, envíanos tu palabra conforme al consuelo divino que usted tenga a cada vida, oh Dios. Señor, que la atmósfera de los cielos, ese pavor, ese miedo que han infundido los demonios sobre la faz de la tierra en la cual estamos viviendo, Señor amado, sean disipados, sean reprendidos, Señor, y que la gloria de tu presencia tome control, y que la paz tuya, Señor, descienda desde los cielos, inunde la vida y el corazón del hombre y la mujer. Dios mío, traiga libertad y salvación. En Cristo lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, por lo que estamos viviendo hoy en día en todo Estados Unidos y en especial California, me veo en la urgencia y en la necesidad de tocar este tema delicado. Todos los temas de parte de Dios son delicados porque se le habla a que el hombre haga conciencia de que deje el pecado y salga de ello y se arrepienta. Todo la palabra de Dios es delicada. Pero estamos viviendo una época caótica, difícil, donde los mismos aires se sienten las potestades que están infundiendo pavor, miedo. Eso significa la palabra pavor. Están infundiendo los cielos miedo. Y hasta la misma iglesia ha entrado en cobardía y ha entrado en el pavor de las tinieblas. Y no podemos tener miedo. No podemos ser influenciado por las fuerzas satánicas, porque Pablo a Timoteo 1:7 le dice: porque no os he dado espíritu de cobardía. Oiga, iglesia de Cristo, usted que ha entrado en el pavor, en el miedo y tiene pánico de salir hasta fuera de su casa, ¿acaso Dios le ha fallado? ¿Acaso Dios no ha defraudado? ¿Acaso Dios no ha estado con nosotros todos los días, en las buenas y en las malas, y en los momentos de persecución y en los momentos de
ha sido fiel y seguirá siendo fiel. No se encueve. No tenga miedo, pavor, no tenga temor, porque eso lo va a arrastrar y lo va a llevar al fracaso. Por eso es que Dios le dice a la iglesia a través de Pablo a Timoteo, y hoy le dice a la iglesia de California y del mundo entero, la que está siendo asediada, perseguida, atormentada: oh, Dios te ha dado espíritu de autoridad, de poder y de dominio propio. Dios está de nuestro lado. Pero si usted se refugia y se queda en las casas, lo va a alcanzar el miedo. Le voy a recordar las palabras bien de Héctor de la Cruz en 1999. Ponga atención. Estados Unidos nunca había vivido la persecución que hoy se está dando a nivel federal y estatal. Pero ahí se ve la palabra de Dios que no vuelve vacía. Héctor de la Cruz decía: vendrán tiempos de persecución en toda la tierra norteamericana, y hasta hombres que tengan la legalización de este país y los que no tienen papeles, decía él, van a ser asediados, perseguidos, encarcelados. Y de ahí, oiga la diferencia que decía: pero el hombre y la mujer que tienen a Cristo no se preocupen, decía, porque tengan papeles o no tengan papeles, Dios sabrá hacer justicia al hombre y la mujer en tierras americanas. La pregunta: ¿por qué tiene cobardía? ¿Por qué tiene miedo? Que ni quiere salir ni a las marcas a comprar. Esa es cobardía. Y el verdadero hombre de Dios y la mujer de Dios, oiga, tenga papeles, si es cobarde lo van a agarrar, lo van a apresar y lo van a triturar, si es posible, por negar la fe del Hijo de Dios. Y los que no tienen papeles tienen un juez y un abogado que lo va a defender, que lo va a libertar del lazo del cazador. ¿Por qué temes, manada pequeña? ¿Por qué tienes temor en la persecución? Confía en Dios, que Él te va a librar. En esta época, hermano, la iglesia del primer siglo estaba experimentando la primera persecución. Hoy estamos viviendo persecución tanto a los creyentes como a los inmigrantes. Pero eso no quiere decir que nos va a quitar el deseo de servir a Cristo, de adorar a Cristo. Donde quiera que estemos en tierra americana, estemos en tierra centroamericana, suramericana, europea, asiática, el verdadero creyente de Dios, donde quiera que sea plantado, levantará bandera blanca y alto, en señal de símbolo de victoria, proclamando las verdades eternas de Dios. La persecución traerá victoria, victoria, victoria. Porque Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra la iglesia? Muchos analistas políticos pueden decir hoy que la persecución no es con la iglesia. Lastimosamente la están arrastrando. Y el que se mete con Dios, juicio y pleito trae con Dios. Por eso le digo a la iglesia: levántese. 60 del libro de Isaías, verso 1, dice: levántate y resplandece, porque ha venido la luz de Dios. En la persecución, levantémonos, tomemos la armadura de Dios y tomemos el yelmo de Dios. Seamos llenos de la presencia
presencia de Dios y resistamos al diablo, resistamos las huestes satánicas. La iglesia siempre ha estado en convulsiones, siempre ha estado en conflictos, siempre han habido momentos caóticos, pero el verdadero creyente no se detiene. Oiga lo que se vino a la iglesia del primer siglo. Le vino persecución por causa de Jesús. Había un joven llamado Esteban, lleno de gracia y de sabiduría, dice la Biblia. Y no había hombre que se le resistiera a la sabiduría que Dios le había dado. Allí estaba un joven llamado Saulo, un hombre impío, un hombre pagano. Lastimosamente, amada iglesia, nuestro gobernante, la mayoría son impíos, paganos, que hablan de Dios pero no viven para Dios. Pero usted y yo que creemos en Dios, confiamos en Dios y estamos bajo la sombra de sus alas, bajo la roca inconmovible de los siglos. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates, iglesia de Cristo? Levántese y tome el poder y la armadura de Dios. La iglesia es tiempo de que se una. Estoy hablando no en un solo local, no. Unámonos en volvernos a Dios. Volvernos con temor y temblor y hacerle ver que Dios se mueva misericordia para que lo que no sirva sea destituido, sea quitado, sea destruido, para que Dios levante un hombre conforme al corazón de Él. Todo esto traerá repercusiones, traerá problemas, traerá desánimo, claro que lo traerá. Pero confiando que Dios es nuestro amparo, confiando que Dios es nuestra fortaleza, confiando que Dios es nuestro refugio, ¿quién nos hará daño? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que la persecución tiene dos significados o dos simbolismos. Muchos se van a caer de la gracia y otros serán incorporados a la gracia. ¿Por qué Dios lo ha permitido? Porque tiene un plan de salvación para los que no conocen de Cristo. A Dios le va a doler. Oiga, después le da las palmas a Jesús. A Dios le va a doler que a miles de creyentes hoy en este momento de redada, de persecución y de pánico, le va a doler que muchos creyentes que decimos tener a Cristo como Señor y Salvador se refugian como cuzucos en las casas y se caigan de la gracia. A Dios le va a doler, porque el verdadero creyente está dispuesto aún a dar la vida por causa de ese llamado de Cristo. ¿A dónde lo vemos? Esteban. Esteban es el símbolo de la victoria de esa convicción de fe. Perseguidos. Guarden eso. Perseguido. Pero no le importó dar su vida por la verdad. El otro hubiera retrocedido. El otro tira la toalla. El otro renuncia a la fe de Cristo. Pero Esteban no renunció, se paró firme. Puedo imaginar que va empezando esta persecución y a muchos, disculpen, pero yo no voy a ir porque no tengo la misma fe suya. Esa es cobardía. Eso significa que no ha salido del pecado, significa que no ha dejado el mundo en el que se mueve, porque yo estoy muerto para el mundo, pero vivo para la gracia del Señor. Venga lo que venga, no temeré mal alguno, porque su mano y su callado me infundirá aliento en tiempos caóticos. ¿Tiene esa convicción? ¿De verdad? Vaya pues.
No retroceda por nada. No seamos cobardes. Tenemos a Dios. Y si Dios lo permite, nos va a pasar algo. Y si Él no lo permite, nos sacará en victoria del desolador, de la persecución, de la misma muerte. ¿Sí o no? Jóvenes, Axel. Ay, Dios. Nos parecen ahí unas culecas. Oiga, Esteban, el primer mártir, que se levantó por causa del evangelio, la persecución, la sed de matar a los que creían en Jesús. Muchos pueden decir, pero no es para ustedes, iglesia, es para todos. Es para todos. Si se ve en las redes, se ven las noticias, no hay un respeto a la dignidad del hombre ni de la mujer. Éxodos todo el tiempo, señores, han existido. Deportación de una nación a otra siempre se ha dado, porque donde uno nace, en veces no hay ni para los frijoles. Todo el tiempo, el primero que hizo Éxodo fue Egipto, que Israel llegó como forastero, pero se multiplicaron como la arena de la mar. Pero no fueron ellos, fue Dios en ellos, confirmando que Dios era su pueblo y que Él era Dios de ese pueblo. Y el miedo de Egipto, del rey Faraón, era que los israelitas tomaran posesión de esa tierra. ¿No será que eso puede estar pasando hoy en día en las tierras que estamos habituados? ¿No será que tendrán miedo que los inmigrantes sean hombres de Dios, que pongan leyes morales conforme al corazón de Dios, que el hombre dente al temor, que el hombre salga de la borrachera, de la droga, de la prostitución, del homosexualismo, del pianismo? ¿No será que Dios va a levantar a un inmigrante y lo ponga como cabeza y no cola? Y la licor sea encerrada, y la venta de drogas sea encerrada, y que se cierren las clínicas. Mi aborto no será que Dios quiere hacer eso en esta persecución. No lo entendemos, pero Dios lo puede hacer. Pero con una iglesia cobarde no puede suceder algo grande. Por eso que usted y yo tenemos que estar en las buenas y en las malas. Confiar y honrar a Dios en esas áreas difíciles. Porque todo el mundo, repito, hasta los creyentes están acobardados. ¿A dónde está tu Dios? ¿Será que tu Dios es un Dios de muñeco de madera? Mi Dios está vivo. Mi Dios está aquí en medio de su pueblo, consolando, sosteniendo, fortaleciendo y diciendo: ¿por qué temes? Porque tienes miedo. ¿Por qué? Claro, Dios nos manda a sujetarnos. Yo no estoy diciendo que hagamos una revuelta de rebelión, no, que el Señor nos guarde. Pero no podemos doblegar el brazo a lo que no es aprobado por Dios. Tenemos que estar con el brazo en alto. Que sea Dios que se levante de su trono y que sea la diestra de Dios derribando los muros, los odios, las persecuciones y las redadas. Que Dios sea derribando toda obra del diablo. ¿A dónde están los pastores de las otras congregaciones? ¿Será que no hay hombres de Dios? ¿O será que ya se refugiaron y se escondieron también en las casas? Según la historia, hasta los siglos que vivimos, han habido 10 persecuciones en toda la historia de la tierra. Y no han sido saludables las persecuciones. Hasta que le quita el sueño. Hay muchos que ya les entró insomnio.
Yo más duermo, hermano. Como humano hay momentos de temblor, de pánico. Pero no vamos a vivir todo el tiempo bajo esa maldición. No. Si Dios está conmigo, si Dios te ha dado una venida vencedora, si Dios está como poderoso gigante con nosotros, si Dios mandará su ángel para que se abran las puertas de las cárceles, para que se abra todo lo que esté en tu contra, Dios mandará su guerrero llamado ángel para que él te dé la victoria. Por eso es que la iglesia necesita hombres de Dios y mujeres de Dios. No que le estén sobando la barriga a su marido, viejas aguadas, flojas, rebeldes. Pero usted no es de esa, usted es una guerrera. Usted es un guerrero. Yo soy un guerrero. Y mañana, pastor, si pasa esto, te dé alabanza a Dios. ¿Me va a quitar eso lo de Dios? No, señores. Ni las cadenas te pueden quitar la gloria que Dios te ha dado. Te pueden poner cadenas, pero la boca y la palabra de Dios está libre para decir a los gobernantes: arrepiéntanse, para decir a las autoridades: no abusen de poder, arrepiéntanse. ¿Sí o no? Se va a levantar el adversario, que se levante. Pero somos hijos y pueblo de Dios. Oiga lo que pasó. Y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién está hablando? De Esteban. Este hombre sabía que Esteban era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, era un hombre lleno de sabiduría y de gracia de Dios. Saulo sabía que Esteban no era un hombre común y corriente como los que estaban en su época. Eso quiere Dios, que hoy Dios, a través del Espíritu Santo, Dios levante hombres llenos de la gracia, llenos del conocimiento, llenos de la sabiduría de Dios. Mujeres de igual manera, que se levanten y digan: vamos adelante, no se detenga, no tema. Dios irá con usted, con nosotros. Levántese, mi hermano, levántese, mi hermana, que Dios tiene poderosas armas para dar la victoria. Es que Pablo en 1 Corintios capítulo 10, vamos a ver si están ustedes aquí, verso 4, dice que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Oigan, las armas que Dios le ha dado a la iglesia, al creyente: armas poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza que se levante. Ya no camine con miedo, ya no camine con temor, ya no camine acobardado, gallina culeca. No, tenemos la cobertura, tenemos la unción de Dios, tenemos el poder de Dios, y Dios va con nosotros. Pero no es 1 Corintios, hermanito. Usted no lee la Biblia, es 2 Corintios capítulo 10. Ya no leen, hermano, pues es que son llevados como el matadero, dice la Biblia. Yo los dejo para ver si dicen: no, pastor, eso no es ese libro, o no es ese capítulo. Pero ustedes, amén. Por eso es que lo llevan los testigos, los arrastran a ustedes. Por eso es que los mormones los arrastran a ustedes. Por eso es que los adventistas los arrastran a ustedes, porque no tienen bases escriturales. ¿Y qué pasaba con consentir la muerte del justo hombre de Dios? Oiga lo que se levantó después. En aquel día hubo gran persecución. Digamos que no era pequeñita, hoy empezó y mañana se acabó. No, gran persecución. Muchas veces no vamos a entender la mente y el propósito de Dios. Mire qué terrible lo que le estoy diciendo. No vamos a entender la mente y el propósito de Dios.
Y aunque no la entendamos, tenemos que sumergirnos y permanecer en el propósito y la voluntad de Dios. La entendamos o no la entendamos. Lo único que nos toca es alabar y exaltar y darle gracias a ese Dios que nos acogió, nos limpió y nos compró a precio de sangre. Esa gran persecución que se había levantado contra la iglesia, me imagino que los apóstoles estaban sorprendidos, impactados, estaban paniqueados. Porque me imagino que han de haber estado diciendo: acabamos de perder al líder llamado Jesús y hoy se levanta esta persecución. Sí. Le voy a explicar por qué se levantó esa persecución. Tal vez ese es el propósito, yo no lo entiendo. Repito, está traspasando las redadas y detenciones y persecuciones de hoy en día a creyentes y no creyentes, hermano. Todo el mundo anda asustado. Pero los que confiamos en Dios no podemos vivir de esa manera ni andar de esa manera. Tenemos que andar con el pecho erguido, confiando de que Dios no nos ha fallado ni nos va a fallar, que no nos va a dejar en la prueba, sino que nos sacará con brazo poderoso en victoria. Mira aquí la mayoría que saben venir hoy. La familia Rosa, José Rosa, su mujer Catalina. ¿Dónde está la Catalina? Ahí está. Está Salma. Ah, no, si la Rosa es que está. Estoy hablando de Pepe Rosa. Pues ustedes son los Rosas. Se llaman Anastasio y Rosa. Ay, ¿qué culpa, pues? Oiga, hermano, ¿a dónde están esos guerreros? ¿Sabe que me viene lo de Daniel? ¿A dónde están esos hombres como Elías? Estoy hablando de los verdaderos ministros del Evangelio. Que ya no tengan miedo, que no seamos cobardes. Que nos levantemos como hombres de Dios en la tierra y que lo que es justo sea aplaudido y lo que no es aprobado por Dios sea señalado, aunque nos persigan y nos odien y nos maten. ¿A dónde está ese hombre como Daniel? Aleluya. Que no le temió a las amenazas de ser llevado al pozo de los leones. Israel tuvo esa persecución, hermano. ¿A dónde están esos 3 hebreos? ¿A dónde está esa iglesia que identifique la santidad y la verdad de Dios? Y en estos momentos de temblor, de vergüenza, porque para mí es una vergüenza, porque no se está haciendo nada malo, señores. La mayoría de la gente ha venido a trabajar, a sacar adelante este país con el sudor de su frente. El único pecado es haber ingresado ilegalmente a esta tierra. Pero ¿a dónde están los hombres y mujeres con el espíritu de Sadrach, Mesach y Abednego, que se levanten y le digan a las leyes: Dios está con nosotros, y si Él nos ha de defender, gloria a Dios, y si no nos defiende, también gloria a Dios? ¿A dónde está la iglesia de ese carácter espiritual? ¿A dónde están los ministros de Norteamérica, Estados Unidos en especial? No iba a mandar mensajes por online, no. Levantémonos. ¿O tiene miedo ser llevado al matadero por decir la verdad? ¡Qué terrible! ¿Cómo está la iglesia en siglo XXI? Creo que nadie se esperaba persecuciones como las que hay hoy, porque estamos en pleno siglo XXI, hermano. Eso se dio cuando el muro de Berlín se levantó y no dejaron salir ni entrar a nadie.
tiempos caóticos de apostasía, de socialismo, de miseria, de hambre. Pero por si usted no lo sabe, en la época del muro de Berlín había hombres de Dios y mujeres de Dios que ahí quedaron encerrados, pero se oponían y decían lo que Dios aprobaba y lo que Dios no aprobaba. ¿A dónde están los Elías? Repito. ¿A dónde están? Solo decimos, qué lástima, pobrecito, pobrecito el diablo. Pero no somos pobres, ni somos mendigos. Tenemos a Dios, que es nuestro Padre. Tenemos a Dios, que es dueño del oro y la plata. Tenemos a Dios, que sembró la tierra con diferentes semillas para que el hombre se hartara de la tierra. Es tiempo de que tome la armadura de Dios. Efesios 10, 6, 10, 11 y 12. Oiga lo que dice Pablo. Fortaleceos, iglesia, en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso lo tenemos bien definido como iglesia. Pero lo que se ha levantado son huestes humanas en contra de toda la sociedad. No se levántese. Admiro a esas organizaciones sin fines de lucro. No pueden hacer mucho, pero ahí andan, guerreros a un lado para otro. ¿Y la iglesia cómo está? Bien, gracias. Con los brazos cruzados, diciendo gloria a Dios. Gracias a Dios que a mí no me persiguen. No se mofe porque tiene ciudadanía. Oiga el mensaje de Héctor de la Cruz del 99, 26 años han pasado de esa profecía y hoy se está cumpliendo. Los que tienen papeles por deshonrar a Dios, dice, serán avergonzados y lanzados. Entonces, eso que sea calza blanca no quiere decir que usted se cree la mamá de los pollos, porque ni a chita llega. Porque aquí hay muchos que pensar porque son calza blanca, ni a pollo llega. En vez de ser sencillo, humilde y decir, Señor, ayúdanos. Oiga, persecución. Y lo primero que explotó la persecución fue la muerte de Esteban. La iglesia se detuvo, no, se movió más. Aleluya. ¿Y qué pasó? Oiga, ¿por qué los apóstoles? Oiga, como dice la parte final de ese verso, salvo los apóstoles. ¿Por qué cree que ellos no se movieron? Porque ellos eran los pilares judíos. En otras palabras, para que usted entienda lo que hoy estamos viviendo en el siglo XXI, no perseguían los judíos, perseguían a los gentiles de otras tribus y naciones y ciudades. Esteban no era judío, era gentil como usted y yo. Y fueron perseguidos, fueron arrastrados, llevados a la cárcel. Pero ellos no tuvieron pavor, no tuvieron miedo, se pararon con carácter y les hablaban las verdades eternas en su cara. Y al hombre impío, malvado, pecador, le ofende que le digan la verdad, y eso le ocasionó la muerte. Pero ¿qué dice? Que en el capítulo 7, parte final, ahí está la parte. Dice que antes de morir, dice que Esteban dobló sus rodillas y elevó su clamor al cielo y le dijo: Padre, perdónales, no les tomes a cuenta su pecado. Y dice que los cielos se abrieron y el Espíritu del Señor vino sobre él y vio al Padre sentado y a su Hijo a la diestra sentado. Cuando los religiosos, los que odiaban al hombre de Dios,
oyeron esas palabras, dice que sintieron odio y rencor y sed de matar. Y ahí es donde este hombre murió por causa de la iglesia y por el testimonio de Jesús. Pero ¿qué pasó? La iglesia fue dispersada a diferentes tierras. ¿Qué hizo la persecución? Los avivó, los despertó, los motivó, los levantó, los empujó a que hicieran la obra de Dios a pesar de la persecución, a pesar de la hambruna, a pesar de la muerte. Eso no lo detuvo a ellos. Se levantaron predicando la palabra. No querrá Dios hoy en día eso con los creyentes. Pero fíjese, observe que en vez de estar en esa disposición, están acobardados, metidos en las cuevas, en sus casas. Si yo creo que nosotros somos los que, para la gloria de Dios, tenemos bastantes aquí en asistencia. Y todavía unos cobardes que se quedan y no van a salir hasta que se vayan las redadas. Puedo imaginar que no se vayan, se van a morir. De verdad, que no lo vea así, pero esa es la verdad. Por eso es que la palabra dice que si Dios, se lo he repetido más de 4 veces en este mensaje, si Dios está contigo, examínate. Examínate, no solo lo digas, no lo repitas, no seas un yo religioso, sino que si Dios está contigo, no importa lo que vayas a vivir, no importa lo que se levante contra ti, no importa lo que venga, porque si Dios está contigo es porque Él te levantará y te sacará en victoria. Pero no eres un religioso. ¿Qué hizo la iglesia? Despertó. Y todos los que salían a diferentes ciudades iban predicando a Cristo. Por eso lo permitió Dios eso. ¿Por qué ha permitido hoy lo que estamos viviendo? Yo lo ignoro porque no me ha dicho Dios por esto. Sería un hipócrita, un mentiroso que le diga, ay, que estamos pasando esto porque somos fieles, iglesia. Porque la cucaracha no le arranca, dejaron de ir a la iglesia. Bueno, en el caso de la hermana de Marina, ella no viene si no la pasan a traer. ¿Qué es eso? Para mí, religiosidad. No, para eso hay carros, hay buses. Ay, no, yo soy de caché. Cachada tal vez. Fíjese, porque el que tiene sed de Dios, tenga el carro a la par o no, él busca para llegar a la casa de Dios. Pero esta familia no se mueve si no hay el transporte fluido. Eso es religiosidad. En mi país, cuando estaba la guerra, hermano, oiga lo que le voy a poner, y Dios es testigo. Lo primero que había en El Salvador en la guerra era persecución. ¿Y sabe a quién perseguía? A los evangélicos. Le voy a decir por qué. Porque tanto la guerrilla como el ejército se hacía pasar como creyente, andaba con la Biblia. Los guerrilleros para atrapar a otros y los soldados para agarrar a un guerrillero y matarlo. Y sabe que a mí me lo dijeron varias veces. ¿Tú eres perro o qué eres? Me decían. Discúlpale Dios, yo soy un cristiano evangélico que sirve al Señor. Pero no creían porque se estaba dando que se plagiaban en el evangelio, se infiltraban para que no les pasara nada. Pero el verdadero creyente, si le decían te vamos a matar, bueno, si Cristo lo permite, mátenme. Pero yo ni soy de este bando ni soy del otro bando, yo soy un siervo del Señor de la ciudad. En tiempo de guerra, un teniente le ordena a un sargento de cuadra, detuvo a un carro que iba lleno de hermanos, entre comillas, a una vigilia. ¿Se acuerdan que antes los camiones, entre más grande era mejor porque se llenaba? Y el teniente le dijo al sargento, a ese carro pregúntales quiénes son evangélicos y quiénes no. Y cuando ellos te den la respuesta y te dicen soy evangélico, ponelos a un lado. Te dicen no, ponelos a otro lado.
Cuando ya hayas hecho esa encuesta, al que te dijo que era cristiano, le vas a salvar la vida. Y al que dijo que no, lo vas a matar porque negaron a Jesucristo. No pueda pasar eso hoy en día. Que muchos creyentes confían que son salvos y por lo que se está dando se encuevaron. Tenga cuidado. En guerra se dio, mátenlo, dijo. Ahí dicen, no, yo soy evangélico, soy cristiano, él es mi pastor. Solo dos fueron los sin ser, la pastora y el pastor. Porque les dijeron claramente, lo vamos a matar al que diga que es evangélico. Dijeron, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, pónganlos aquí. El 90% no, yo no soy cristiano. ¿Qué hicieron? Negaron a Jesús. ¿Y qué es negar a Jesús? Es muerte. ¿No eran dignos de muerte? Para mí sí. Entonces yo les aconsejo a todos donde llegue este mensaje, si usted es cristiano, si es creyente, si es evangélico y donde usted vive hay persecución, hay redada, no se detenga, vaya a la casa de Dios, muéstrele a Cristo que Él es su Salvador, su Redentor y su fortaleza y escudo. Él lo va a defender y lo va a guardar. Dios no defrauda a los fieles de la tierra. Y cuando dijo el sargento, mátenlos a todos, todos dijeron, no, yo soy cristiano, él es mi pastor. No, dijo, mátenlos. ¿A dónde habrán ido para estas almas? ¿Qué dijo Jesús? El que me negara a mí, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No le podemos negar. Aunque tengamos un edicto en contra nuestra, sirvamos y seamos fieles a Dios. Aquí y donde sea, seamos fieles. ¿Sí o no? Ay, Jesús, yo tengo horas, porque estos vienen con horas medidas, Jesús. Oiga, que era... Si usted tiene esas cualidades, va a decir gloria a Dios y aleluya. Si usted no tiene esas cualidades, usted va a quedar con el piquito chiquito, cerrado. Dice que eran hombres piadosos. Llevaron, oiga, y enterraron a Esteban. ¿Qué significa la piedad en el hebreo? Hombres sin tacha. Hombres que hacían la diferencia en la sociedad que vivían. Se dieron cuenta que Esteban era un hombre justo, temeroso de Dios. Y a ellos no les importó que los demás se levantaran y los persiguieran también a ellos. No les importó, lo agarraron y lo fueron a enterrar. Entonces digamos que un hombre piadoso y una mujer piadosa hacemos la diferencia en todo tiempo. Y oiga, ¿qué permitió Dios a través de esa persecución? Permitió que Saulo asolara la iglesia. Y en ese asolamiento que hizo, entraba casa por casa y arrastraba a todos los de la fe del camino. ¿No están haciendo nuestros gobernantes y nuestras leyes eso? Van a llegar a tus casas, van a llegar quizás a mi casa también. Eso están haciendo. Solo que hoy es con otra estrategia, pero es la misma. Dice que Saulo asolaba y amenazaba y entraba casa por casa preguntando, ¿eres legal o eres ilegal? Yo soy mojarra. Ven acá. El diablo que les está vendiendo. Eso están haciendo, iglesia. Usted no lo puede ignorar. Es la palabra de Dios. Se está cumpliendo, solo que hoy es moderno, igual que en la época de Saulo, casa por casa. Te van a hablar en inglés. Y vos, porque no entendés inglés, te vas a quedar callado y se van a enojar más rápido. Ese es lo duro.
casa buscando a los ilegales. Pero señores, los ilegales no son criminales. Si hay un violador o un homicida y un tirador de droga, agárrenlo y llévenlo, que lo condene la ley. Porque eso yo lo apruebo. Pero si el hombre está en este país con un sueño, un propósito, para mí no es un delincuente. Es un hombre y una mujer que quiere trabajar para bendecir a su familia. Pero repito, si es violador, homicida y es tirador en narco, que la ley lo apriete y lo agarre. Ahí estoy con ustedes. Si me hacen que me pongan el uniforme para que lo juzgue, yo les tiro la primera piedra. Sí, porque están violando la ley. ¿Cuántos violadores hay acá? ¿Cuántas violadoras hay acá? Por si no lo sabía, hay mujeres que violan a los hombres, los agarran a la fuerza. ¡Yo quiero! Para que se bote el estrés cuando están tensos. ¿O usted tiene miedo a algo que le pase? Yo ante Dios, por eso es que lo estoy haciendo público. Sé en quién confío y sé quién me sostiene. Sé quién pagó por mí en la cruz del Calvario. Y sé que mi Redentor vive por los siglos de los siglos. Si usted ha venido a hacer daño a este país, que la ley lo apriete, pues. Sí. Oiga, casa por casa daba Saulo buscando a los de la fe del camino. Hoy no te van a buscar por lo de la fe del camino. ¿Eres sister o lady? ¿Cómo quieres que te trate, hija? Sister es hermana y lady es señorita. ¿Cómo quiere que le diga? ¿Aquí vive la Sister García o no? Ella me dice que sí porque es mojarra blanca, pero que fuera mojarra. ¿Me entiende? Pero aquel que no tiene el perdón de las leyes de este país está paniqueado, temblando. Solo lo va a ver. Claro, vamos a tener miedo, somos humanos. Jesús tembló antes de llegar a la cruz. Jesús lloró antes de llegar a la cruz. Le decía en el Getsemaní: Señor, si es de tu voluntad, Padre, que esta copa la pase, que no sea como yo digo, sino como tú quieras. El Padre no le escuchó al Señor, dejó que la copa se la bebiera, porque esa era la voluntad. La copa era el símbolo del pago por tus pecados y los míos. Sufrió, lloró, clamó su cuerpo el diablo, pero en esa muerte está nuestra victoria. En esa muerte está nuestra confianza, que si Él vive, nosotros también viviremos. ¿Por qué se preocupa, iglesia? ¿Por qué se abate? Las persecuciones sirven para acercarse a Dios, no para huir de la presencia de Dios. No, es para acercarse a Dios. Y oiga las palabras del Maestro en Mateo 10:23, búsquelo. Cuando os persigan en esta ciudad, huir a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel. Estaba diciendo específicamente a Israel. Por si usted no lo sabe, el 90% de las 10 persecuciones que históricamente registra la historia en toda la tierra se han dado sobre Israel. ¿Qué le dijo Jesús?
sobre la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Hermanos amados, si esto que estamos viviendo en todo Estados Unidos fuera la señal para la venida del Hijo del Hombre, bendita sea la persecución. Bendita sea la persecución. Pero si no es la gloriosa venida del Hijo del Hombre, iglesia, levantémonos en oración, atando principados y potestades, derribando al monstruo, al gigante, al demonio, al devorador. Y la iglesia tiene que estar segura, fuerte, firme, resistiendo al diablo. Y el diablo tiene que huir. ¿Cómo va a huir? A través de la oración, que la iglesia se levante. No necesitamos hacerlo en las calles públicamente, no. Aquí en estas cuatro paredes. Si no es la venida del Hijo del Hombre, todavía esta persecución, redadas y todo lo que se llame, entonces aflijámonos. Porque si no es la venida del Hijo del Hombre, no puede ser bendita esta persecución. Está trayendo caos, está trayendo miseria, está trayendo dolor, está trayendo quebranto. Y eso no es aprobado por Dios, señores. Dios es un Dios de pacificación. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que le duele el sufrimiento y el dolor de los que están padeciendo. Es como Palestina y Israel creen que a Dios le aplace esa guerra. No. ¿Por qué no la detiene? Porque Dios deja al hombre muchas veces en su necedad. Pero aquí podemos hacer algo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Volvernos a Dios. Solo dos están aquí. ¿Qué puede hacer el hombre y la mujer? Volverse a Dios. A clamar, a suplicar, a pedirle a Dios. En el 7:14 de Segunda de Crónicas: si mi pueblo se humillare. Eso está esperando Dios de la iglesia, de los creyentes. Si mi pueblo se humillare, en cual mi nombre es invocado, y orare, y se convirtiere de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, miraré la tierra, perdonaré sus pecados. La iglesia tiene que volverse a Dios. Los creyentes tienen que volverse a Dios. Los impíos, adúlteros, fornicarios, borrachos, idólatras, brujos, tienen que arrepentirse a Dios. Y nuestras autoridades y gobernantes tienen que convertirse a Dios también. ¿O no? Porque todos somos pecadores. Y oiga, casa por casa. Y lo arrastraron a usted, o no lo van a arrastrar, o lo van a llevar paradito, pero bien chuchadito. Pase para adelante. Eso es en mi país, las chuchas son las esposas. Las cadenas, pues, para que usted entienda. Ahí las arrastraron a usted hoy, tal vez no lo van a arrastrar y lo van a... No, tal vez no. Van a decir, camine. Y yo soy garza. ¿De cuál? ¿De la negra o la blanca? Repito, ya que usted tiene todo, no sea orgulloso, interceda por la sociedad. ¿No le da lástima cuando se ven esos videos? Hijos quebrados, llorando, sufriendo. Ellos no se mueven a misericordia porque ese es el carácter que le forman en la vida militar. Pero me imagino que todos los oficiales de la ley son padres y madres. Me imagino. Pero no se mueven a misericordia porque es el temple que le han diseñado a ellos. Pero usted y yo tenemos el carácter de Dios. Usted y yo tenemos el temple de Dios. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Misericordia, compasivo, un Dios que le duele la maldad del pecador, un Dios que puede hacer milagros en el corazón de piedra. Oremos para que nuestros gobernantes sean cambiados ese corazón de odio, de rencor,
temor de envidia y se ha puesto el corazón de Dios apacible, misericordioso, amoroso. ¿Está conmigo, hermano? Lo vamos a hacer, ¿o no? Dicen, no, ya lo viste, Señor. Gracias por detener la hora, Jesús. Sí, porque yo les voy a dar todas las 10 persecuciones que han surgido. Les voy a dar los años por si usted los quiere escribir. Y los propósitos de esas persecuciones en esta época no fueron saludables, no fueron agradables, fueron duras, difíciles. Amén, hermano. ¿Y qué pasaba? Las entregaba a la cárcel. ¿No está haciendo eso nuestros señores oficiales? ¿Lo están haciendo, sí o no? Entonces no podemos taparnos la vista. No estamos ciegos. Eso está haciendo, solo que hoy, repito, hoy es más moderno. Entonces, pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que ponerse en la brecha del propósito de Dios. Y oiga, en estos 4 versículos que le he leído, la aplicación de ellos es esto. La persecución no detuvo a los cristianos. Al contrario, los lleva a predicar a nuevas personas y nuevas ciudades. Pero lo que yo veo hoy en día en esta aplicación de estos 4 versículos que tomamos de base, que en la persecución Dios se va a glorificar. Eso sí va a ser. Pero, ¿sabe? Observe a los fríos y tibios espirituales, a los paniqueados, a los miedosos, a los cobardes. Se han quedado escondidos en casa. Pero ¿qué es la aplicación? La persecución que estamos viviendo, amados hermanos, amada iglesia, no es para huir de la presencia de Dios, no. Es para salir a las calles, para ir a predicar, para proclamar las verdades eternas y anunciarle a la gente que la persecución y la redada es Dios el que va con nosotros como poderoso. La persecución en esta época de la iglesia primitiva no les pudo detener el propósito de Dios. A los que están escribiendo, la persecución no detuvo a los cristianos. Hoy que se está viendo lo contrario. Hoy se están deteniendo y se están quedando. Pero Dios no nos ha llamado para escondernos ni quedarnos. Nos ha llamado para levantarnos y ser fuertes en la persecución. En el verso 10 que le di de Mateo, las palabras de Cristo, 10:23, la aplicación solo en ese versículo es esto. Oiga, ¿qué hizo Jesús? Es lo que está haciendo hoy con su servidor. Les está discipulando, les está instruyendo a que no seamos cobardes. Nos está instruyendo Dios a que tengamos definición, carácter y que tengamos fe en Cristo. Que si Él lo permite, nadie lo puede evitar. Y si Él está con nosotros, nadie nos puede hacer daño. Jesús instruyó a sus discípulos. Esa es la aplicación del verso 23 de Mateo 10. A seguir predicando, aún cuando tuvieran que huir de la persecución. Hay momentos que quizás nos van a llamar cobardes, pero si Dios le pone, allá no estés en esta tierra, que vete a tu tierra, eso no está renunciando usted al llamado de Dios, no, porque tal vez Dios en ese proceso de su decisión, usted va a ir a abrir una iglesia. Quizá usted va a andar en su tierra como evangelista de ciudad en ciudad predicando a Dios. Tal vez ese sea el propósito de Dios. Pero pastor, si yo ni para levantar un zapato puedo. Pero ese es, oiga la aplicación de ese verso 23. Las palabras del maestro nos instruyó. ¿Qué es instruir? Nos enseñó a seguir
predicando, aún en la persecución, a mantenernos fieles. Te dice Dios, vete de aquí, obedézcale. Si Dios le dice, quédate, quédese, porque Dios está con usted y Él lo va a sacar en victoria en esa persecución. Entonces hay dos diferencias: el confiar en Dios y esperar en Él. Si Dios le dice quédese, no se mueva. Y aunque las leyes o las autoridades estén encima de la gente, usted no se mueva. Si Dios está con usted, quédese. Dios lo va a defender, Dios lo va a cuidar y Dios lo va a defender y le va a dar la victoria en ese proceso. Hoy vienen las palabras de Pablo, capítulo número 4 de 2 Timoteo, verso 2 y el verso 5. Oiga las palabras de Pablo, le decía: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Tú, ese es el verso 5, tú sé sobrio. Un hombre sobrio y una mujer sobria, ¿qué hace? Ese va a decir, bueno, ahí está el peligro, pero yo tengo que dar media vuelta y seguir predicando. Pero yo no me puedo ir a refugiar a la soledad o a refugiarme debajo de la cama, a no abrir la puerta a nadie. Eso es ser cobarde. Ser sobrio en todo, dice Pablo. Soportar las aflicciones. ¿Cuáles son las aflicciones de hoy en día? Persecución. Ya no puede estar tranquilo porque anda tenso. Ahí viene la migra, corra. Ahí viene la gente. ¡No! Corra o no corra, si es de Dios que lo deporten, lo van a deportar. Y si no es de Dios que lo deporten, usted va a pasar en medio de ellos y el ángel de Jehová lo va a sujetar y usted caminará seguro. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies, su palabra me da seguridad, firmeza, me da confianza Dios en su palabra. ¿Tiene esa plenitud y esa confianza? Los de atrás. ¿Verdad? ¿Quiere como? Venite para acá. Te quiere solo a la par de su vida. Pues quédate ahí porque lo tenés chineando. Cuidado, papá. Generoso. La aplicación de ese versículo. Oiga, dice: soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple el ministerio, le dice Dios a Timoteo. La aplicación es esta. Pablo exhorta a Timoteo, hoy nos exhorta a nosotros a continuar predicando en todo momento, incluso, ahí ponga la atención, en medio de las pruebas y persecuciones y dificultades. ¿Estamos dispuestos? ¿O quiere tirar la toalla? Primera persecución. La primera persecución se dio por el emperador Nerón. No me voy a profundizar porque entonces no vamos a terminar. Se lo voy a dar rápido. Nerón fue un emperador sanguinario. Los dos emperadores que existieron en la época después de Jesús, la mayoría fueron derramadores de sangre, perseguidores de hombres y mujeres humildes, solo porque no adoraban su imagen y su creencia no la aceptaban. Eran hombres y mujeres del campo, perseguidos y odiados, arrastrados y matados por fieras del campo. Esa primera persecución a través de Nerón en la lengua romana es 666. Por eso es que en la época de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo 2 y 3, decían que Nerón era el anticristo. Y yo ya les he dicho a usted que se han hallado pergaminos más viejísimos que dicen que el 666 no puede ser la bestia o el símbolo o el número de la bestia, porque hay uno más antiguo que han hallado que es el 615. Entonces son misterios. Entonces, cual sea, usted y yo ya no vamos a estar aquí. Ay, Jesús.
Es que yo estoy atento, pastor, con el lapicero, pero la boca la tengo libre. ¿O no? No está despierto, pues. Usted ya no va a estar cuando se dé eso. Si es el 615 como el sello para poder comprar y vender, o es el 666, cual sea, usted ya no se va a preocupar, va a estar allá en bodas con el Cordero. ¿Cuántos se van a ir a las bodas? Cuando le tengan miedo a las persecuciones, siempre han habido persecuciones, pero Dios ha defendido a su pueblo. Esta persecución se dio en el 64 al 68 después de Cristo. Primera persecución oficial, dice la escritura que le voy a dar. La primera persecución es oficial de Nerón. Culpó a los cristianos del incendio de Roma y atraparon a Pablo y a Pedro, los primeros apóstoles. Oiga, qué astuto fue el diablo. Muchos podríamos decir, yo se lo he preguntado a Dios y le he dicho, Señor, si tú eres un Dios grande, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios soberano, ¿por qué no defendiste a Pedro y a Pablo de las manos de Nerón? Son propósitos. Aunque traspasa, aunque duele, aunque hay quebranto de todo, el propósito de Dios no se entiende hasta que uno está en ese proceso. Entonces yo no sé qué proceso usted y yo podemos estar, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. En esa primera persecución, el diablo mató a los dos pilares de la iglesia primitiva. Primero, al judío llamado Pedro. Hoy en día la iglesia tradicional apostólica romana del Vaticano de Roma dicen que el Papa es el sucesor de Pedro. Error doctrinal y diabólico. Porque Pedro no fue romano. Pedro era judío. Y a él lo mataron crucificado cabeza abajo por proclamar el evangelio de la salvación. No era, señores, idólatras. Como los papas de hoy en día son idólatras. A Pablo lo mataron arrancándole la cabeza cuando él decía, he peleado la buena batalla de la fe, por lo cual me queda reservada la corona de justicia que el juez justo me dará. Ahí le cortaron la cabeza. ¿Por qué lo mataron? Por proclamar el evangelio de la salvación. Segunda persecución, Domiciano. Todos han sido terribles, hermano. Ahí me quedo. Esa segunda persecución se dio en el 81 al 96. Hagan los números cuántos fueron años de persecución después de Cristo. La aplicación es, persiguió a los cristianos. Oiga, ni Nerón se proclamaba Dios. Era malvado, mató a su madre, mató a toda su familia. Pero Nerón no se proclamó Dios. Y Domiciano les exigió a los romanos y a los no romanos que lo adorasen como Dios en la tierra, que lo reconocieran. Los creyentes se negaron y por esa negación se levantó persecución. ¿Por qué? Porque pedía que lo adorasen como Señor y Dios. En esa época exiliaron al apóstol Juan en la isla de Pasmo. ¿Qué es exilio? Lo llevaron preso. Entonces, si eso nos tocara a pleno siglo XXI, claro, vamos a llorar. No se me duerman, pollitos y pollitas. Fíjate a usted si le da sueño por la información preciosa que Dios les dará, en vez de estar con las pepas abiertas y los oídos abiertos. Sí, porque esta es una joya de información para la iglesia. Fue exiliado Juan en la isla de Pasmos. Tercer persecución, su emperador se llamaba Tajano.
Todos ellos eran romanos, hermano. No se hagan la idea que eran judíos, que eran de Samaria. No, eran romanos. Y oiga, esa persecución, la tercera, se dio del 98 al 117 después de Cristo. Se prohibió al cristianismo como superstición ilícita. Oiga, ¿cómo? Digamos que para ellos el evangelio era lo más peor de la lacra de la sociedad. Y les prohibían que hablaran de Cristo. Y si no lo hacían, eran perseguidos, metidos a la cárcel y después devorados por las bestias. ¿Qué pasó? ¿A quién fue el mártir en esa iglesia? Se llamaba Martín, el obispo de Ignacio de Antioquía. Si usted ve a todo eso, Roma los venera hoy. ¿Por qué los veneran muertos y vivos no los aceptaban? Hágase la idea. Porque muertos es más fácil que lo adoren. Pero vivos no se dejaban estos hombres que lo adoraran. Les señalaban el pecado que a Dios no le agradaba. Por eso los odiaban, los perseguían y los mataban. Cuarta persecución, el emperador Adriano. Adriano surgió en el 117 al 138 después de Cristo, hermano. Esta persecución, la aplicación moderada, los cristianos fueron castigados si se les denunciaba formalmente. Digamos que si alguien venía, allá en California hay unos cristianos que no quieren sujetarse a la adoración a ustedes, gobernantes, no se quieren postrar, dicen que son cristianos panderetas, persíganlo, mátenlo. Digamos que moderadamente los andaban siguiendo moderadamente. Hoy en día es lo mismo. Hoy dicen que tenemos libertad de expresión, pero si hay un pastor que hable las verdades de Dios y les toque el orgullo a los que están en el poder, cierren la página. Ay, ¿por qué? Porque no aceptan las verdades de Dios. Pero si estuviera un hombre que se llame ser de Dios y es manos quebradas, a él le dan rienda suelta. Vayan a esa iglesia y está el amor de Dios. Sí, aquí también está el amor de Dios. Solo que aquí no se tolera el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo. Reciban a Cristo y ustedes son bienvenidos. Pero den frutos dignos de arrepentimiento. No solo digan que reciben a Cristo del diente labio, no sean hipócritas como el diablo. ¿A quién mataron en el tercer periodo de persecución? En la época de Trajano, a Martín. El mártir fue Ignacio de Antioquía. Eso ya lo hablamos, ¿va? Adriano ya que ahí formalmente suave, hermano. En la quinta persecución era el emperador Marco Aurelio. Eso, mire, hermano, la historia va con este libro. Aurelio aparece aquí en la Biblia. Aparece en la mayoría de emperadores que estaban en esa época. Entonces muchos dicen, no, eso es antibíblico. No. ¿En qué año surgió Aurelio? 161 al 180 después de Cristo. Este hombre era muy preparado, hermano, académicamente. Oiga, lo que él era filósofo, era estoico, que permitió severas persecuciones. No fueron sencillas, hermano. Locales y los mártires. Ahí no solo fue un hombre de Dios que mató a varios. El primero se llamaba Justino. Mártir, así como lo oyen, no es apellido, es su apellido, Justino Mártir. Los de Lyon y los de Viena. La sexta persecución
era Septimio Severo, así se llamaba el emperador, 193 al 211 después de Cristo. Este prohibió conversaciones al cristianismo. Digamos que yo no podía ser amigo de él porque le iban a decir: agárrenlo, métanlo preso, mátenlo. Entonces, eso, hermano, no es nuevo, es viejísimo. Eso se ha dado siempre en todas las generaciones que hemos vivido. Prohibió conversaciones con el cristianismo y hizo dos personajes que mató: Perpetua y Felicidad. Oiga cómo se llamaba el primero: Perpetua y Felicidad. No, pues si yo le digo Perpetua, Felicidad, si son amargados, andan. Dice el siguiente emperador, la próxima persecución, la séptima, era Máximo el Tracio. Yo me gusta ver las historias de estos personajes, las películas antiguas de estas historias, les traen mucha información al creyente. Eso surgió en el 235, este fue el más corto, al 238, 3 años nada más, después de Cristo. Oiga, ¿qué hizo? Persiguió especialmente al clero cristiano. ¿Por qué al clero cristiano? Por si usted no lo sabe, la Biblia también lo registra, que en Jerusalén se hicieron los primeros concilios de la iglesia. Entonces él se enfocó al clero, a los concilios cristianos. Dice que fue corto, pero fue violento. Digamos que era malvado. Aquí no hay malvados ni malvadas, ¿va? Octavo, Decio, así como el emperador Decio, surgió en el 249 al 251 después de Cristo. Este ordenó sacrificios obligatorios a los dioses romanos. Por si usted no lo sabe, en Roma hay miles de dioses, y los más comunes: Júpiter, la luna, el sol, Mercurio, etc. Claro, hoy se muere el Panchito, lo declaran santo, ya es un dios. O las que muera yo allí, pongan ahí mi fotografía y la vez del pastor San Mario. Dice que obligaba a hacer sacrificios. Muchos cristianos, oiga qué pasó, que no creyeron a esa falsedad, los ejecutaron por negarse a la adoración. ¿Qué habían estos hombres y mujeres de hasta la octava persecución? Fidelidad. Pero no se escondían, no se quedaban, no. Novena persecución, Valeriano, así como lo oyen, Valeriano. Fue en el 253 al 260, 7 años nada más. Persiguió a obispos y líderes. Los mártires, el Papa Sixto II. Digamos que hasta el católico le daba jaque mate, hermano. No lo reconocían a él como emperador y Dios, mátenlo. Digamos que siempre ha habido gente que ha sido celosa y temerosa de Dios. Y uno de los diáconos que mató en esa época Valeriano se llamaba Lorenzo. Por si quiere usted más información, yo se la puedo traer. Yo solo le traje las fechas para que vea que lo que estamos viviendo en todo California, en todo Estados Unidos, eso no es nuevo, es viejo. Pero Dios sabe defender a su pueblo, lo sabe proteger, lo sabe cuidar, lo sabe guardar en su entrada y su familia. Usted y yo lo único que nos queda es confiar y ser fieles a Dios. Décimo y último, Diocleciano.
Así se llamaba este emperador desgraciado. Ese surgió en el 303 al 311. También fue corto su periodo. El más largo fue el de Nerón, después de Cristo. La más severa de todas, oiga, que fue la destrucción de la iglesia escritural. Digamos que él mandó emisarios a que todas las imprentas y todo que era cristiano, ciérrenlo, clausúrenlo, destruyanlo. Entonces, y arrestó masiva de cristianos, llamada la gran persecución. No era sencilla. ¿Qué pasó en la porción bíblica que leí? Porque esta persecución está aquí, pero está en la Biblia. ¿Qué pasó en la persecución de Esteban y la iglesia primitiva? Dice que era gran persecución. Cuando dice que son grandes persecución, eran hombres que no tenían piedad ni misericordia por nadie. Que Dios nos guarde hoy en día. Que Dios nos guarde hoy en día de nuestras autoridades de esta época que nos ha tocado vivir, y que sea Dios que haga justicia y nos defienda para la gloria de Dios. Póngase sobre sus pies. Hermoso tema. Nos alargamos por la información porque tenía que dársela, porque es importante que quede también en las redes sociales, porque es información para que no se me paniquee, no tenga pavor, miedo de nada. Siempre han habido persecuciones, pero siempre Dios ha sabido guardar y defender a sus justos. Muchos quizás van a morir, tal vez Dios lo va a permitir, como lo hemos visto, pero va a ser para ver la gloria de Dios, que los que queden después de esa muerte de esos hombres y mujeres de Dios, la fe crezca y sea más fuerte, sea más sólida, sea más guerrera, más guerrero, más valiente, más esforzado en la gracia. Eso quiere Dios. Soberano Dios que estás en los cielos. Sabemos que en las persecuciones tu presencia no se apartará, ni se va a apartar de nuestra vida. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Damos honra, glorias y alabanza por tu fidelidad, por tu bondad y tu misericordia. Que esta palabra consuele, fortalezca a los que están paniqueados, temblorosos y escondidos, al ver que es mejor vencer en tu nombre y no ser derrotado. Gracias, Señor. La gloria, la honra y la alabanza sea suya hoy, mañana y siempre. Gracias, Señor. Dígale conmigo, gracias, Señor. Amén.